Hola, ¿cómo vas? Hola, Domi. Hola, vamos a ver. Hola. ¿Qué más? Buen día. ¿Vas a comprar? Estamos en el evento. Sí. Quería ir, pero me olvidé. Por ejemplo. Entonces, ¿qué nos resta de ver para entrar a lo que es la teoría de fallo? Entonces, ayer vimos un poco lo que es, pasó ahí, lo que es energía, el concepto de energía. Repasamos un poco lo que es el concepto de el módulo de elasticidad. Y ya hemos visto lo que es el círculo de Mohr, vimos también lo que son deformaciones por cortante y de pronto las entendimos un poco más de cómo visualizarlas cuando se deforma un elemento, digamos, diferencial, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de algo que es igual que para esfuerzos, que es el círculo de Mohr de esfuerzos, hay un círculo de Mohr de deformaciones, la misma historia, y se arma igual, eso es lo bueno. Entonces, por eso ayer vimos un poco la nomenclatura de las distorsiones, que son como la parte un poquito como que no se visualiza tanto, no es tan fácil verlo, pero ya con el círculo de Mohr, pues digamos que vamos a complementar y vamos a tener ya un espectro gráfico mucho más fácil de hacer y de visualizar dentro de nuestras herramientas de análisis. ¿Listo? Entonces, digamos que lo primero es identificar que un elemento tridimensional, un diferencial, pues ya tiene 6 deformaciones o 6 formas de deformarse, ¿no? Entonces yo voy a tener que se puede alargar o acortar en X, alargar o acortar en Y, alargar o acortar en Z. Y ayer vimos también que se puede distorsionar a lo largo de los 3 planos, XY, ¿no? Como que lo pellizcamos, ¿no? XZ o YZ, ¿sí? Entonces, básicamente esos son los movimientos. Ahora, en la realidad, lo que va a ocurrir es que existen esos movimientos y ocurren simultáneamente. ¿Se cayó algo? Ah, ya. Ok, y ocurren simultáneamente, ¿no? Entonces, en el momento que yo hago rotaciones, lo que yo voy a necesitar, o lo que voy a mirar, es que si en esfuerzos un elemento que estaba sometido solamente a compresión, al rotarlo estaba sometido a compresión y adicional a eso, a corte, ¿no? Entonces, igual cuando yo roto y veo ese elemento diferencial rotado, pues va a estar sometido a deformaciones que lo acortan, que lo alargan y que lo distorsionan cuando yo lo roto. ¿Se entiende? Entonces, igual. Entonces, los mismos esfuerzos que aparecían en el estado de esfuerzos, cuando yo hacía la transformación ante un ángulo de rotación teta, pues van a ocurrir igual en las deformaciones y yo las voy a poder leer.
y yo las voy a poder calcular con una ecuación. ¿Listo? Entonces, cuando estábamos viendo la parte del círculo de Moore, quería que se hagan en grupos. Lastimosamente el tiempo, pues ustedes saben que el tiempo aquí en clase pasa volando, uno se entretiene aprendiendo, ¿no? Entonces, el problema es que no alcanzamos a hacer una hojita de cálculo que les pedí que ojalá ustedes pudieran hacer, ¿no? Y la hojita de cálculo, pues realmente me tomó como 15, 20 minutos, pero ya son 15, 20 minutos, pues que tendríamos que hacerlo por fuera. En donde, dándole yo parámetros que son los esfuerzos en el estado inicial de esfuerzos, pues él me calcula el círculo y me dice, bueno, esta línea amarilla es la línea de esfuerzos principales, esta línea azul es la línea de cortante máximo y esta línea gris es mi estado inicial. De pronto le voy a poner rojo porque me gusta. Y si yo cambio algún valor, por ejemplo, le pongo este que sea, no sé, 50, él automáticamente, y acá le pongo menos, no sé, 30. Él automáticamente me va cambiando los valores y aquí yo puedo ver los ángulos y esto pues directamente es lo mismo que nosotros calcularíamos a mano y punto, ¿no? Entonces esta herramienta yo la voy a usar pues para agilitar un poco los cálculos. Sin embargo, pues espero que alguno de ustedes le haya picado por hacer la hojita y más o menos les cuento cómo la hice. Estas son las variables de entrada en un estado plano de deformación. Aquí yo puse los ángulos de 0, 1. Me dio por ponerle de cada un grado, pero podrían haberlo hecho diferentes. Y puse aquí las ecuaciones que les di de rotación de X, Y y teta o tau X, no sé qué. Y aquí armé los valores de los puntos de la cara A, ¿no? Este sería el sigma X con el cortante, tau XY. Y aquí de la cara B, que sería el sigma Y, con el negativo del cortante en ese punto. Entonces, no es nada más, no es nada hecho. Una vez que ya lo tengo ahí, pues yo puedo darme cuenta que es lógico que cada 90 grados, pues se va repitiendo los datos. Entonces se me va repitiendo 4 veces, pero lo quise hacer así para complementar el asunto. ¿Listo? Entonces, los invito a que hagan esto y en esta parte lo que puse son las ecuaciones para calcular el ángulo teta de los ángulos príncipe teta P, teta S, ¿no? La ecuación de teta P y teta S. Y aquí lo único que hice fue repetir las ecuaciones de acá abajo, pero con este ángulo específico. O sea, que si yo veo menos 29 en esta lista, pues me va a dar los mismos valores de esfuerzos. Y eso es lo único que grabé. ¿Listo? Entonces no se olviden hacer esa hojita, es bastante útil. Y lo bueno es que si ya la hacen para esfuerzos, pues automáticamente solo hay que cambiar algunas cosas y se van a dar cuenta que es más o menos como que es la misma para deformaciones. Entonces, listo, ya ahí queda hecho el trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa con la parte de deformaciones. ¿Listo? Entonces vamos a analizar, igual que analizábamos antes, un estado plano de deformación. ¿Listo? Juan Fernando, ¿me escuchas? ¿Estás viendo? Sí. Lo malo es que no sé qué compartir antes porque solo se veía el OneNote, entonces. Ah, bueno, sí, es que estaba compartiendo el OneNote, nada más. ¿Y ahí? Ahí ya ves el OneNote. Ajá, ahí estoy viendo el OneNote. Ya, y si lo paso acá, ¿ves Revit? Ahí sí veo otra cosa. Ok, listo. Ok, entonces, listo. Vamos a empezar con un estado plano de deformación. ¿Qué quiere decir eso? La misma historia, ¿no? Entonces creo que la forma más fácil de definir un estado plano es cuando yo tengo deformaciones que puedan estar contenidos solamente en un plano, o X o Y, o Y, Z, o Z, Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este punto van a ser, pues, aquellas deformaciones cuya nomenclatura, la misma historia, solo tengan dos ejes en su nombre, en su nomenclatura, ¿no? Entonces, el epsilon XX, el epsilon YY y el gamma XY, pues bueno, eso va a producir un estado plano de deformación. La misma historia que con esfuerzos. ¿Se entiende esa parte? Súper importante. ¿Listo?
En el momento que yo tengo un estado plano de deformación, entonces fíjense, aquí yo tengo mi cubito, y en este cubito yo voy a tener el esfuerzo, sigma y, que produce una deformación epsilon sub y en la dimensión delta y del cubito, suponiendo pues que esa es la distancia que tiende a cero del elemento diferencial, ¿no? Aquí tengo lo mismo con sigma x, que produce una deformación unitaria epsilon sub x a lo largo de la distancia delta x. Y aparte tengo la distorsión que se produce por un cortante tau x, y todo eso se produce o genera un estado plano de deformación. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un estado plano de deformaciones, ¿sí? Pues yo lo que voy a tener es que el elemento de cubito verde inicial, pues se va a deformar a esa forma punteada, en donde el punto A, que yo tengo por acá, va a pasar al punto A' por la deformación de distorsión. Y además va a aumentarse en Y, porque recuerden que dijimos que la distorsión no cambia la longitud del elemento, pero como simultáneamente está ocurriendo una deformación unitaria en Y, pues el punto A también se sube un poquito en el eje Y. Y así pasa con todos los puntos A', B' y C' que tenemos acá. ¿Estamos? Entonces, este es el estado de deformación inicial. Yo debo saber de alguna forma esas deformaciones y distorsiones iniciales, o ese estado plano de distorsión y de deformación. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Resulta que ahora estos ejes X y Y los voy a cambiar a unos ejes rotados X, Y', ¿no? Y mi intención ahora es saber cuáles son las deformaciones y distorsiones de los elementos, de este elemento, en ese mismo punto, solo que ahora en un eje rotado, un ángulo, nuevamente teta, respecto al origen. Ojo, el origen nunca cambia, lo que quiere decir que yo estoy analizando en el mismo punto, solo que rotado del origen. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser mi tarea? Pues nada, lo que me va a tocar es mirar cómo cambian, ¿sí? Cómo cambian las dimensiones del cubo, pero ahora medirlas en un elemento diferencial que está ubicado sobre el eje X y Y'. ¿Listo? Entonces, básicamente, este trabajo nuevamente viene a ser un trabajo de rotación de los vectores que ustedes aprendieron con Gustavo, creo que vieron topografía, o Juan Pablo. Entonces el coseno, menos seno, seno, menos coseno, bueno, la misma cosa, ¿no? O lo que vimos nosotros, pues rápidamente en la parte de la rotación. Entonces, para encontrar esto, prácticamente lo que vamos a hacer es encontrar las deformaciones unitarias en nuestro eje de coordenadas inicial, que son vectores. Recuerden, prácticamente las deformaciones axiales son vectores de distancia, ¿no? Tienen un punto de inicio, un punto de final, se alarga. Y la distorsión es un ángulo de rotación respecto a un punto a la larga, que son las esquinas. Entonces, ¿cómo cambian estos con sus correspondientes valores de deformación, pero en un elemento diferencial que está rotado? ¿Listo? Para mirar cómo se deforma cuando yo hago la rotación del elemento. O sea, recuerden que nosotros cogimos y dijimos, bueno, si yo lo veo así totalmente cuadrito, los esfuerzos solamente está en compresión. Entonces, esa deformación solamente es axial. Pero si yo roto ese elemento, 45 grados... Claro, es que en el momento en que yo roto, lo único que estoy haciendo es la visualización del mismo elemento, pero de otra forma. Pero como en esa visualización está soportando cortantes y axiales, en esa forma también se deforma. ¿Cachas? ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos viendo en ese momento.
¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, yo voy a coger este lado, el lado delta X, que es esta línea roja que es sombreada aquí, y la voy a encontrar cuál fue su deformación cuando yo la represento como una línea roja delta X'. Voy a encontrar esa proyección. ¿Listo? Entonces, esa línea, que es delta X inicialmente, azul oscuro, va a pasar a esta línea delta X', azul claro. Y para hacer esa conversión, pues lo que va a pasar es que va a haber una descomposición, ¿sí? En el eje de coordenadas original al eje de coordenadas prima. Entonces, básicamente, en esta parte no quiero igual entrar mucho detalle, pues ya sabemos que en verano es poquitas clases, más bien rápido. Pero básicamente lo que hacemos aquí es una descomposición de estos vectores. Entonces yo sé que dx, si yo tengo aquí el ángulo y este ángulo es teta, pues este dx es dx por dx', que es la hipotenusa por el coseno de teta. Igual de y yo puedo aquí despejar lo que sería el valor de dx'. ¿Cuánto es dx'? Si yo sé dx y de y, pues lo voy a encontrar con estas dos expresiones. ¿Listo? Entonces, básicamente, geometría. Ahora, si este elemento de X se alarga un poquito, que es lo que dijimos que ocurrió, la longitud original del elemento era delta X, y se alargó una distancia que es epsilon sub X, que es la deformación unitaria en X, por la distancia inicial. Ahí lo único que estoy aplicando es la ecuación para calcular el incremento, ¿no? Pues este mismo valorcito se va a representar como un incremento, pero en la diagonal del elemento girado. Y ahí, pues yo puedo encontrar, pues que esta diagonal, yo la puedo encontrar con estas ecuaciones de trigonometría, si yo sé este ángulo teta de rotación. La misma historia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así, siguiendo ese, digamos, ese análisis, yo lo que voy a hacer es que voy a encontrar los valores del incremento. En este caso estoy analizando cuánto representa un incremento en la dimensión X de mi elemento diferencial en mi elemento que está rotado en ángulo teta. Solamente epsilon su X, el efecto de epsilon su X y nada más. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo ver que este vector rojito va a representar, pues, son iguales a este vector verdecito de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que se alargó. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora lo que se va a alargar es delta Y. O sea, la dimensión original vertical del elemento. ¿Sí? Entonces hago la misma historia. Esto es delta Y inicialmente. Lo voy a alargar una deformación epsilon sub Y por delta Y. Y esto sí, espero que me crean que el ángulo que se forma con esta perpendicular es teta. Ya lo vimos cuando estábamos haciendo la otra definición. Recuerdan, ¿no? Y entonces, lo que me ocurre es que esto vector, ¿sí? Este vector que es rojo, ¿sí? Representa lo que se alarga en el eje X', el elemento diferencial debido a una deformación en Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya tengo dos. ¿Cuánto se alargó en el eje X' debido a un alargamiento en el eje X original? ¿Y cuánto se alarga en el eje X' debido a un alargamiento en el eje Y original? Una descomposición de vectores. ¿Listo? Entonces, aquí está la parte matemática. Por favor, si quieren, esa la van a encontrar igual mucho. Bueno, no. Aquí está un poquito más explicado, pero en el libro la van a encontrar también de cómo se llegan a estos valores. Pero en últimas, lo interesante es que al final yo quedo con esta ecuación. ¿Sí? Que la deformación unitaria en el eje X' va a poderse calcular en función del ángulo de
rotación teta y las deformaciones en X, en Y y la distorsión. ¿Sí? Todavía no copien, ni siquiera copien porque toca hacerle la transformación, ¿no? Y listo. Entonces, fíjense que aquí, en este paso, aparece un ángulo del coseno al cuadrado de teta. Pero nosotros cuando hicimos la formulación del círculo de Mohr, ¿qué teníamos? Coseno al cuadrado, teníamos coseno del doble del ángulo. Entonces, la misma historia. Esta es la ecuación original, ¿sí? Y de hecho, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, de pronto eso no lo mencioné. Pero en las ecuaciones que les di de esfuerzo, si ustedes cogen la última ecuación o cogen la ecuación que tiene cosenos al cuadrado, pues va a dar lo mismo. Lo único que se hizo fue una transformación del ángulo del coseno al cuadrado de un ángulo a un coseno de un ángulo doble, nada más. O sea, la ecuación, cualquiera de las dos les debe dar el mismo resultado, igual acá, ¿no? Entonces, yo voy a hacer ese mismo análisis ahora encontrando cuánto es lo que se aumenta en y encuentro que al aplicar las relaciones trigonométricas de pasar esos ángulos al cuadrado a ángulos doble, pues me salen estas ecuaciones. Estas sí, copias. Estas son las interesantes. ¿Listo? Oh. Pero solo el Y. Gamma. La gama es sobre 2. Bien. Perfecto. Muy bien. Cópialas. Cópialas para que partamos de ahí. ¿Listo? Entonces, ¿es de extrañarse que nos hagan las mismas? Como a la larga, lo que estamos haciendo es descomponiendo vectores. Entonces, no importa si es un vector de distancia o un vector de, ¿no? De esfuerzo, a la larga, pues, la descomposición de vectores pues, va a generar algo muy similar el resultado. ¿No? Pues, no es tan grave, no es tan raro que nos salgan las ecuaciones. Entonces, ahí lo que dijo pues sí es verdad, ¿no? Resulta, por cierto, Juan, ¿sí me escuchas bien cuando manejo? Sí, no hay problema. Ok. Resulta de que la única variación es que aquí yo tengo la distorsión a la mitad de las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, eso va a generar un cambio también en el círculo de Mohr, ¿ya? Que ya lo vamos a ver. Pero de resto es la misma ecuación. Por eso les digo, si ya programaron el Excel para esfuerzos, pues el de deformaciones, pues pónganle en vez de sigma, pónganle epsilon sub xx. Epsilon. ¿Por qué en la segunda ecuación el gamma es sobre 2? Para que me quede de esta forma. Porque la mitad de la distorsión en los nuevos ejes, la mitad de la distorsión en los nuevos ejes prima, va a estar relacionada con esta ecuación y a la mitad de la distorsión en los ejes originales. Es para que me quede en esa forma. Claro, yo podría haber multiplicado esto por 2 y se me quedaba aquí, se me anulaba este 2 de acá y se me anulaba el 2 de acá. Pero es que yo necesito esto para lo que vamos a ver ahorita. Es una forma de visualizar, nada más. El otro gamma, el que estudiamos, era así. Haz de cuenta que es el mismo. Es el mismo. Pero está bien escrito así. Es que, verás, esa es mi forma, como yo lo escribo, es mi forma de hacer esto. Esto es gamma. Yo siempre copiaba así. Esto es gamma. Yo dije que son pescaditos, pero Hombre, pero es que yo no me inventé las letras griegas. Esa es mi forma de escribir gamma, ¿no? Entonces, si lo pueden hacer más chévere, pues háganlo, yo no ¿no? sabía que era gamma. Chamadre, bueno, listo. Ok, eso es gamma y eso es gamma. O sea, ese palomita que yo hago es mi forma de escribir gamma. ¿Listo? Ok. Entonces, después de esa baja de autoestima, continuamos. ¿Listo? Ok. Entonces resulta que
Estas ecuaciones nuevamente tienen el famoso ángulo doble. Entonces ya saben para dónde va el asunto, ¿no? Entonces resulta que yo con estas ecuaciones que son muy parecidas a la de los esfuerzos, salvo que la ecuación de distorsión que calculo es la mitad de la distorsión, no como antes, que si yo calculaba el esfuerzo completo, ¿no? Y está en base a la mitad de la distorsión en el sistema de coordenadas original. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar el mismo procedimiento que yo tenía antes. Le voy a bajar ahí para que no estorbe. Oye, ahí pasa de una, ¿no? Ahí es súper. A ver, ¿podría hacer esto? Creo que no puedo hacer esto. Porque aquí sí se mueve rápido. Me he fijado que cuando yo muevo en la tablet se demora un poco en reaccionar. Pero aquí sí se mueve de una. Entonces estaba pensando en escribir en la tablet. Bueno, ahorita vemos si se puede hacer alguna cosa. Ok. Entonces, el círculo de Moore de deformaciones. Resulta que el círculo de Moore de deformaciones va a permitirme a mí visualizar todos los o todas las deformaciones que ocurren en un elemento cuando yo lo giro un ángulo, ¿no? Y complementa el círculo de Moore de esfuerzos. ¿Por qué? Porque en el círculo de Moore de esfuerzos, cuando yo lo giro un ángulo, veo los esfuerzos que se producen en ese elemento diferencial cuando lo giro un ángulo teta. Pero debido a esos esfuerzos, ese cúbito se va a deformar. Y entonces yo tendría que calcular por aparte la deformación a ese nuevo estado de esfuerzos. ¿Y los esfuerzos se relacionan con las informaciones? Exacto. Entonces, los esfuerzos que yo encuentro con el círculo de Moore producen deformaciones que yo puedo también encontrar con el círculo de Moore. Cuando yo lo giro el mismo ángulo. ¿Se entiende? Entonces, todo va a quedar concatenado. Si yo quiero saber los esfuerzos, pues bueno, hago el círculo de Moore de esfuerzos. ¡Pam! O si yo quiero saber las deformaciones, pues yo hago el círculo de Moore de las deformaciones y giro y calculo los valores. ¿Listo? Eso es todo. La O misma. sea, en un esfuerzo máximo, una deformación también pasa al máximo. Cuando yo calculo el ángulo que necesito para que el elemento esté en esfuerzos principales, pues claro, ahí también va a ser la máxima deformación, porque no hay más a ese mismo ángulo. Porque ocurre pues en ese mismo giro, en esa misma inclinación. ¿Listo? Entonces va a quedar concatenado. Entonces vamos a volver a recordar la ecuación, pues, ¿no? Del círculo. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual a R al cuadrado. Y con esos valores, pues vamos a sumar las dos ecuaciones que tenemos acá arriba y toda la historia, ¿no? Y me va a quedar que mis valores de deformación, salud, dinero, unitaria, me queda así, ¿no? Entonces, que esta, que es la deformación unitaria en el eje nuevo, en el eje prima, recuerden que eso antes era nuestro eje X, ¿sí o no? Entonces, nuestro eje horizontal, ahora, en vez de llamarse sigma prima, donde yo leo los esfuerzos bajo la orientación dada, pues va a ser epsilon prima. Entonces voy a encontrar en el eje horizontal del gráfico del círculo de Moore, voy a encontrar las deformaciones unitarias axiales o normales en mi cubito. ¿Listo? Menos la deformación unitaria promedio. Entonces, ¿qué creen que es la deformación unitaria promedio? Entonces es epsilon sub x más epsilon sub y sobre 2. La misma historia, la misma cosa, ¿no? Y eso al cuadrado. Menos, y aquí antes era tau x y prima al cuadrado. Ahora es gamma x prima y prima medios. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente el círculo de Moore de deformación va a estar ubicado en X, en el punto, o su centro va a estar ubicado en el esfuerzo, perdón, en la deformación promedio. Y en Y va a estar nuevamente centrado y nunca se va a mover del eje X. No tiene
desviación en el eje vertical. El eje horizontal me va a dar el valor de la deformación unitaria, mientras que el eje vertical me va a dar la mitad de la distorsión. Yo voy a leer en el círculo de Moore la mitad de la distorsión. ¿Estamos? Y nuevamente el radio al cuadrado, pues fíjense la ecuación, es la misma, solo que ahora, ¿no? O cambia algo, a ver. Perfecto. ¿Listo? Lo único que cambia es, donde antes había tau XY, ahora es gamma XY menos. Y punto. ¿No es nada más? Máximo, vamos a encontrar el círculo de Moore ahí y a ese punto vamos por 2. Y eso es el máximo. Tal cual. Muy bien. Ajá, tal cual. Y además de eso también, al momento de tener posibilidad, pero también lo tenemos que utilizar como una realidad. Sí, porque el ángulo sigue siendo un ángulo doble, ¿no? El ángulo igual, ¿no? El ángulo se maneja que es un ángulo doble. ¿Listo? Entonces, el procedimiento, aquí yo me he copiado un poco el procedimiento que hicimos en aquella vez. ¿Ya copiaron las ecuaciones? Son las mismas, ¿no? Ahí, pues. Y va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, antes teníamos esfuerzo. Entonces, ahí he tachado la palabra esfuerzo. Y ahora es deformación. Entonces, ¿qué voy a tener? Necesito saber o conocer el estado de deformación inicial de mi elemento. En un estado plano de deformación. Y de ahí, lo que vamos a tener que leer es la cara A y la cara B. Creo que cuando nosotros lo hicimos, la cara B la puse rojita. Ya, solucionado. O creo que era al revés. Ya, bueno, no me acuerdo. ¿Listo? Entonces, voy a tener la cara A y la cara B. La cara de arriba y la cara, ¿no? Lateral. Y en esa cara A y en esa cara B, yo voy a tener dos cosas. En la cara A voy a identificar el punto A que va a estar antes, era el esfuerzo dado de sigma X. Ahora va a ser epsilon X. Y antes era tau XY en su estado original. Ahora va a ser gamma XY medios. Entonces yo voy a coger y el punto, en vez de poner completo, como el eje vertical, yo tengo que representar la distorsión, la mitad de la distorsión, pues voy a poner la mitad para graficar el punto A. Y nuevamente, en el punto B, pues yo voy a poner epsilon B y el negativo del valor de la distorsión. A la mitad. Sí, a ver. ¿Sí era verde? Sí. Ya no. Ok. ¿Qué más? Ok. ¿Listo? La misma historia. ¿Listo? Ahora, ¿después qué hago? Nuevamente, voy a dibujar el plano cartesiano. ¿No? Cuando dibuje el plano cartesiano, voy a tener que el eje horizontal va a ser positivo a la derecha, misma historia, con epsilon, que es la deformación axial o normal. Voy a dibujar que el eje vertical es positivo hacia abajo, nuevamente, igual que antes, y ahí va a ser, o se va a graficar la mitad de la distorsión, o sea, gamma, x', y', medios. La misma historia. Ese sería el único cambio. Después, lo que vamos a hacer es prácticamente, ¿no? Hacer la gráfica, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, que en el círculo de Moore, pues, si yo quiero en la realidad, si yo les digo, quiero saber el estado de deformación de un elemento diferencial que lo roto 10 grados, que quiero saber la rotación de 10 grados en la realidad, pues en el círculo de Moore tengo que rotar el doble, 20 grados, y pues con eso aplico y dibujo
mi círculo de Moore. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a tener los mismos pasos. Y nuevamente vamos a tener las mismas características en el círculo de Moore. Entonces, yo voy a tener un ángulo, ¿no? Teta, digamos, teta P y teta S a la larga. Donde yo voy a tener las máximas deformaciones por esfuerzos axiales y las máximas deformaciones por esfuerzos, ¿sí? O distorsiones que tiene. Ah, no puedo dibujar, yo no puedo. Las mismas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si puedo dibujar aquí. Ok, thinking. Ok, a ver. Ok, parece que sí. Vamos a ver. Entonces, aquí yo voy a tener el círculo de Moore. Espero que quede un círculo y no el huevo de Moore. Ya, ahí creo. Parece que como que por ahí. Ya. Y aquí tengo el circulito. Entonces, nuevamente voy a tener lo siguiente. En la inclinación que coincide con el eje horizontal, entonces, si yo tengo un estado inicial dado por este valor, supongamos que yo tengo el estado inicial que pasa por el centro, no es tan fino, y este es mi punto A y este de acá es mi punto B. Entonces, este ángulo que yo tengo por acá, ¿será que funciona así? Ah, sí, ve. No, la verdad no he hecho esto. Este ángulo teta, ¡ay madre, esto está complicado! Sí, pero no se queda en el cuaderno, entonces se va a borrar. Aquí, así. Entonces, supongamos que ese es el estado inicial AB, no me quedo tan mal tampoco, ¿no? En este punto, ese ángulo teta va a ser el ángulo teta que llamábamos teta P. Y en ese punto, el círculo de Moore también me está diciendo, de deformación, que cuando yo estoy en este plano, no importa, esta es la máxima, ¿sí?, deformación unitaria que puede tener en ese punto ese elemento ante cualquier giro. Y esta, pues es la mínima. ¿Estamos de acuerdo? Está acá. Entonces, esto, haciendo una similitud, sería epsilon sub 1 y esta sería epsilon sub 2. Uy, epsilon sub 2, ¿no? Ahora, si yo grafico un valor o una línea vertical que pasa por el centro, espero que sea esta. No sé si me quedó más mal. Pero, uy. Ah, creo que no puedo hacer eso. Ahí. Bueno, ahí ustedes me entienden, ¿no? Ven, salta de una vez, qué raro. Qué buena idea. No, no funciona. No, se pasa a los otros gráficos. Eso no sabía tampoco. Pero bueno, ¿me entienden? Entonces, de esta posición, pues el ángulo, este de acá, desde la posición original, esta sería el valor de la distorsión de la mitad, obviamente. Recuerden que aquí yo leo la mitad de la distorsión, pero no habría un valor mayor de distorsión que ante estos ángulos que yo tengo aquí. Y listo. Entonces funciona igual. El círculo de Moore de deformaciones, yo voy a encontrar las máximas deformaciones cuando yo giro el ángulo que me haga que el plano esté horizontal, y voy a encontrar las máximas distorsiones cuando yo giro de mi posición original un ángulo que me permita estar totalmente vertical
en el círculo y leo. Y punto. De tal forma que, si yo sé el centro del círculo, el centro más el radio, me va a dar epsilon sub 1. ¿Estamos de acuerdo? El centro menos el radio, epsilon sub 2. Y el radio es igual a gamma o la deformación, o perdón, la distorsión máxima a la mitad. ¿Listo? A la mitad. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el bendito círculo de Moore de deformación. Ahora, ¿qué sucede en este círculo? Que es, pues, digamos, interesante. Resulta de que justamente cuando hemos hablado de esto de las deformaciones, pues intuitivamente nosotros sabemos que cuando yo alargo un elemento, ¿no? Y creo que ayer lo estábamos mencionando incluso. Cuando yo alargo un elemento, pues las otras dimensiones pues se hacen más pequeñas. Igual cuando yo comprimo un elemento, pues las otras dimensiones se hacen más grandes, ¿verdad? Y eso está visto en el círculo de Moore. Entonces ahí empieza la cosa a ponerse peluda, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de otras propiedades que tienen los materiales, que son bastante importantes, porque alteran algunas cosas. Entonces, resulta que el hecho de que nosotros decimos que un elemento que está sometido a compresión bajo un giro a 45 grados está soportando su máximo cortante, hace que también se genere una distorsión y ángulos de tensión, o mejor dicho, esfuerzos de tensión y de compresión en el elemento. ¿Listo? Entonces, quiero que se imagine esta pared que tenemos aquí. Una pared, bueno, en tu casa una pared, mírate una pared, ¿no? Resulta que esa pared está soportando carga axial. ¿Estamos? Cuando venga el sismo, suponiendo que viene en esta dirección, la pared va a generarse o va a soportar un cortante, ¿no? Entonces, tiene un estado de deformaciones, ¿sí? Que es o un estado plano de deformación. Solamente tiene carga axial y un corte en un sentido. ¿Listo? Entonces, resulta que en el momento en que este elemento se aplana o se acorta por el esfuerzo de compresión, automáticamente nosotros sabemos que la pared, aunque sea poco, se ensancha. ¿Sí? Entonces, eso es debido al fenómeno de la relación de Poisson. ¿Han escuchado alguna vez de la relación de Poisson? ¿Sí? ¿En dónde? En el laboratorio. Perfecto. Entonces, ¿qué es la relación de Poisson? La relación, o prácticamente esta relación, es la relación que existe. Y cuando hablo de relación es una división, ¿no? Siempre que hablamos de relación, es una división, ¿no? Entonces, es una relación que existe entre la deformación unitaria, ¿sí? Lateral y la deformación unitaria transversal que se produce en un elemento. Básicamente así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí yo tengo un elemento de caucho, como el que siempre sabemos ver en las imágenes del libro, en donde le aplicamos una carga vertical, ¿sí? Y este elemento, pues automáticamente, antes tenía esta dimensión, después, pues lo que pasa es que se empieza a ensanchar. Entonces le voy a cambiar estos títulos que están, estos títulos que están en amarillito, que no se ve un carajo. Recuerden que antes estábamos en virtual y se miraba todo directo. Ustedes miraban la pantalla, sé que miraban todo perfecto. De pronto negro también funciona. Uy, negro funciona mejor. Vamos al negro. Y entonces, ahí, ya hice pendejadas. No sé qué hice. Espérense.
Listo. Entonces, ahí lo que va a pasar es que esta deformación, yo voy a llamar longitudinal. ¿Por qué la voy a llamar longitudinal? Porque va a ser paralela. La deformación es paralela a la dirección del esfuerzo aplicado. Yo le voy a llamar para esa definición deformación longitudinal. Entonces, si yo estoy aplazando este elemento, longitudinalmente lo estoy aplazando en esta dimensión. Ah, pero tú también lo puedes aplastar así. Bueno, perfecto. Si usted lo aplasta así, esta deformación va a ser la longitudinal para la ecuación. ¿Estamos? Pues la longitudinal va a ser la que es paralela o va en dirección del esfuerzo aplicado. Y la transversal va a ser la que es perpendicular a la dirección de la aplicación del esfuerzo. Entonces yo voy a tener que aquí, esto se va a cortar longitudinalmente y se va a ensanchar en cambio lateralmente. Entonces, esa relación que yo tengo aquí, pues yo la puedo calcular fácilmente si yo sé la longitud inicial del elemento y yo sé cuánto se acortó el elemento, pues yo puedo calcular tranquilamente la dimensión del épsilon longitudinal. ¿No es verdad? Eso me imagino que ustedes lo midieron. Pues, y de hecho lo pudieron haber medido. Ah, no, porque tenían que haber. No, ¿midieron la relación de Poisson? No. En los cilindros de concreto sí se pueden medir. O sea, porque hay un anillo que se le pone al elemento y se puede medir cuánto se expande lateralmente. Pero bueno, entonces, listo. Ahora, el problema es cómo yo mido la deformación lateral. Generalmente cuando yo aplico carga, pues yo sé cuánto se comprime o se acorta un elemento, pero no sé cuánto se alarga en las otras dimensiones. Tendría que medirlo, ¿no? De alguna forma. Entonces resulta que la relación de Poisson se denota con esta letra que se llama, y ahora sí me van a disculpar, no sé cómo se llama esa letra. ¿Mu? No. ¿Mu? No, esa no es mu. Me olvidé cómo se llama esa letra. ¿Quién busca esa letra? Es como una B. A ver, letras griegas. Letras griegas. Letras griegas, a ver. Aquí está, a ver, vamos a ver. Es la letra griega que parece una B. Kai. Ah, no. Churos. No, espérense. Es esta. A ver, uy, ya se me perdió. Es ni. Ni. Ah, se parece una U. No, esa es mi, con M de mamá. ¿Pero por qué se llama? Esa es mío, ¿sí o no? Sí, Ah, entonces la otra es nu. Ya, esta tiene nuestra forma. Esta es mío. Y esta es nu. ¿Listo? Esa siempre se me olvida. Pero me acuerdo que son parecidas. La otra es mu y la otra es muy parecida. Entonces, nu, con M. ¿Listo? Y esta es gamma. ¿Ves que no estaba tan mal? Ah, no. Esta es mi gamma. ¿Y dónde está gamma? Esta es gamma. Esta es gamma. Es esta. Esa es la que yo hago así, hombre. Esa es la... No, esa es alfa. La que ustedes dicen, esa es alfa. Esa es de la alfa. Sí. Bueno, ya. Pasándonos a nuestros amigos griegos, ya, es nu. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que esto para... Ah, mira, aquí lo he tenido, pues sí lo he tenido. Esto es nu. ¿Listo? Nu. Ahora, la ecuación, ¿sí? Es menos la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria longitudinal. ¿Listo? Entonces esto es bien importante, porque ese signo hace que nu me genere una deformación positiva o negativa
unitaria normal. Entonces, recuerden que dijimos que la distorsión no cambia el volumen del elemento. Por lo tanto, eso que nosotros vemos que se ensancha solamente es producido por esfuerzos axiales. La distorsión no produce cambios en el volumen, por lo tanto nada se alarga ni nada se acorta. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que no hay una relación de Poisson para distorsión. No existe. No tiene sentido eso. ¿Listo? Entonces la deformación unitaria axial de un elemento se calcula o se puede calcular con la relación de Poisson. Y esta constituye la tercera propiedad que tiene todo material. ¿Cuál es la primera? El módulo de elasticidad. Esa es una propiedad del material, como su nombre. Ustedes tienen una propiedad que se llama nombre. Eso, si está aquí en la China, en cualquier lado, se va a llamar igual, ¿no? Igual el material. La propiedad es el módulo de elasticidad. La segunda es el módulo de corte. No importa en dónde esté, el módulo de corte va a ser igual también. Es una propiedad del material. Y la otra es nu, o la relación de Poisson. ¿Listo? Entonces, un material siempre va a tener tres características principales. Hay otra, que es el coeficiente de expansión térmica, también. ¿Sí? Pero las tres principales que nosotros utilizamos en ingeniería es estas tres. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Esa ecuación fácil, ¿no? Entonces, la lateral sobre la longitudinal y eso negativo. Entonces, eso quiere decir lo siguiente, fíjense. Si un elemento se alarga debido al esfuerzo, pues la deformación longitudinal es positiva, alargamiento, recuerden, negativo es acortamiento, ¿sí o no? Entonces, si se alarga, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que debido al valor de la relación de Poisson, la deformación lateral va a ser negativa. ¿Cachan? O sea, se va a acortar. ¿Sí? Entonces despejen, no puedo rayar, pero despejen en esa ecuación y pongan la deformación lateral es igual a ¿qué? A nu y falta algo ahí. Un menos. ¿Sí o no? Entonces, si la deformación longitudinal en cambio es acortamiento, ¿sí? En el otro lado, este valor va a ser negativo. ¿Sí o no? Este valor va a ser negativo. Entonces, el negativo o el negativo de esto le va a dar positivo y la deformación lateral va a ser positiva. Claro, si yo acorto algo, pues en el otro lado se expande. Y aquí hay algo interesante, a los que les guste de pronto después, les haya encantado tanto la materia, no hayan sufrido tanto, hayan sufrido como, pero gusta, como el ají, ¿no? Que pica pero gusta. Pues entonces, en la rama de especialización de materiales, por ejemplo, hay materiales que tienen un comportamiento al revés. Cuando usted lo comprime, el material se comprime en el otro lado. Rarísimo, ¿no? ¿Han visto alguna vez un material? Ah, pues sí, son bien raros. Tienen unos nombres, son desarrollados específicamente con unas moléculas que hagan eso. Ajá. No sé si aquí en Ecuador, pero son parte de la investigación, ¿no? Entonces ustedes lo comprimen de un lado y el otro en vez de aumentarse se comprime. O al revés, si yo lo extiendo de un lado, el material se expande también del otro. Ellos tienen... bueno, creo que me salté un poco a la charla, ¿no? Entonces, resulta que los valores de nu, o de la relación de Poisson, pues van a estar dentro de un rango. Los máximos es 0.5. ¿Qué significa eso? Que no importa si yo comprimo 1 centímetro, máximo en el otro lado se va a comprimir medio centímetro. Se va a alargar medio centímetro. Porque la relación es de 0.5 en la longitud o en la deformación unitaria. ¿Estamos? Entonces, ese es un valor máximo de materiales muy, ¿no? Que tengan esa relación.
¿Cuál es la constante, por ejemplo, del acero y del hormigón? Del acero es más o menos 0.2, ¿no? Y del hormigón es muy cercano, es 0.17, por ahí, más o menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo comprimo 1 centímetro, en el otro lado se ensancha el 20% de 1 centímetro. O sea, 2 milímetros, una cosa ¿Se así. ensancha todo o solo como que se- Muy buena pregunta. La relación de Poisson es una deformación unitaria de longitud. Lo que quiere decir es que si yo comprimo un lado, en todos los lados transversales también se ensancha en cualquier dirección que es transversal al elemento. Entonces, todo se hace más grande. Obviamente, si no hay restricción. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen en un ensayo, pues para aplicar compresión, generalmente cojo y le pongo un elemento que restringe una mordaza, algo que coge el elemento, ¿no? Y lo comprime. Entonces, pues en ese punto, en donde está cogido el elemento, pues no está libre de deformarse hacia afuera. Pero en toda la parte que esté libre, sí se va a hacer más grande. ¿Listo? Y no me quedó tan claro lo de la deformación lateral, ¿es unitaria o es? Claro, son deformaciones unitarias. Entonces yo lo digo en 1 centímetro, pues porque a la larga, si yo tengo un elemento y se comprime y el delta es 1 centímetro, pues la variable de longitud es constante, ¿no es verdad? Entonces si se comprime en las otras dimensiones, pues voy a tener que calcular en función de su dimensión original. ¿A qué me refiero? O sea, yo tengo un espécimen de 50 centímetros y en los otros lados mide 10 centímetros. Entonces, cuando yo calculo, yo digo, lo comprimí y la deformación unitaria en su longitud fue, no sé, 0.5 metros sobre metros. Entonces, en el otro lado, la deformación unitaria va a ser, no sé, 0.025 metros sobre metros. Pero esa deformación, pues yo la tengo que multiplicar por la dimensión transversal del elemento. Ahí lo que yo tengo son deformaciones unitarias y que van a estar pues multiplicadas para calcular la final, las dimensiones finales, pues en función de su dimensión transversal original. ¿Se entiende esta parte? Ok. Ahora, cuando hablamos del módulo de corte, ¿sí? Más o menos les expliqué un poquito qué era el módulo de corte, ¿no? Y justamente creo que Tome ayer nos preguntó, bueno, ¿cómo se puede calcular pues, la distorsión? Sí, ¿no? Esperas, ¿no? Entonces, el módulo de corte va a tener una gráfica que no es igual, aunque sea cero, a el del módulo de elasticidad del acero que vimos ayer. Es más, ya sabemos que esa gráfica solamente sirve para el acero y para otros materiales no es igual. Y aquí pasa igual con el módulo de corte. Pues el módulo de corte exhibe, ¿no?, un rango plástico y un rango de endurecimiento, algo así, digámoslo así. Y llega a un punto en donde coge y se rompe, ¿no? Entonces, en la zona en donde yo tengo un comportamiento lineal, el material, como el acero, por ejemplo, sigue la ley de Hooke, ¿no? Y la relación de la pendiente de esa parte, pues es el módulo de corte. ¿Estamos? De ahí vamos a tener un incremento de esfuerzo hasta un esfuerzo cortante de su U, que es un esfuerzo cortante último, el máximo que va a soportar el elemento a corte, para después, y que está relacionado a U, vamos a U, para después terminar en una distorsión de última o de rotura, fractura, con un esfuerzo cortante también de rotura. Las mismas cosas, ¿no es verdad? En esto es lo mismo, ¿no? El esfuerzo axial que yo le produzco a un elemento, produce, cuando yo cojo y tensiono la varilla, ¿va a producir esfuerzo cortante? Cuando yo cojo y hago el ensayo de fracción o de compresión, ¿eso produce esfuerzo cortante? ¿Qué dijimos? Sí.
¿Ah? Sí, bueno, si yo lo giro el elemento, un ángulo, ¿no? Entonces, resulta que, pues sí, digamos que si yo giro el elemento un ángulo, pues el elemento está soportando cortante en la altitud, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, a lo que me quería referir, es en este punto, es que en esta gráfica, nosotros vamos a tener el rango elástico, en donde al quitarle el esfuerzo cortante, pues el elemento va a volver a su posición original sin generar deformación. La misma historia. Y más allá de ese rango, pues yo voy a tener, el elemento va a exhibir deformaciones permanentes a cortante. Pues va a quedar girado con un ángulo. Como hay una deformación permanente de corte, recuerden que la deformación de corte produce un ángulo de giro. ¿Recuerdan esa parte? Pues va a quedar pues, con un giro respecto a su eje. ¿Listo? De tal forma de que en el rango elástico, esta es la ecuación, si yo sé la distorsión y sé el módulo de corte, puedo saber el esfuerzo, o si yo sé el esfuerzo, que es lo que nosotros podemos calcular, ¿no? Sé el módulo de corte, pues puedo calcular la distorsión, ¿no? La distorsión. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Esa distorsión, ¿sí? Me va a producir en el elemento, ¿sí? Una disminución en el ángulo. Pero entonces, recuerden que ahorita que estábamos viendo el círculo de Mohr, yo les decía, el círculo de Mohr nos permite mirar la mitad de la distorsión. ¿Cómo se visualiza eso? ¿O cómo sería la mitad de la distorsión? Entonces, imagínense que yo tuviera aquí un cuadrado totalmente pegado a este ángulo, a este eje X y a este eje Y. El típico cuadrado que se dibuja. ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen dos formas para dibujar la distorsión de ese elemento. ¿Sí? Entonces, una es coger y este ladito lo muevo un ángulo de distorsión a la mitad. ¿Sí? Y del eje vertical lo muevo también a la mitad. ¿Estamos de acuerdo que este más este da completo la distorsión y que no estoy alterando la ecuación que vimos al inicio, ¿no? Que el ángulo de 90 grados menos toda la distorsión es la deformación del elemento. Entonces, esa es una forma en la cual ustedes pueden dibujar directamente un cubito cuando lean el círculo de deformación, directamente la deformación de la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una forma. Ahora, voy a ver si logro hacer la otra forma. Entonces, la otra forma es cuando ustedes tengan el bendito cubito. A ver, vamos a ver. Voy a dibujar aquí el cubito en rojo. Bueno, ya nada. Se pasó todo a rojo. Ya. De hecho, como que me gusta más en amarillo, porque lo voy a... ¿Sí hay amarillo? Sí, sí hay amarillo. La otra forma es que ustedes cojan y pongan directamente toda la distorsión en un lado. ¿Sí o no? Puedo poner yo toda la distorsión en un lado. ¿Se entiende? ¿Qué significaría eso? Entonces, yo dejo esto recto, el cubito recto, y cojo y debería haber hecho una línea. Bueno, pues ahí la hacen ustedes. Ah, bueno, ya me dio pena esas líneas tan chuecas. Ok. Y cojo y dibujo. De verdad ya me dio pena esta línea tan chueca. ¿Listo? Y este ángulo de aquí, ¿qué pasa? Y este ángulo de aquí, pues es completo. Ah,
pasó? ¿Sí? ¿Presioné algo que no debía? Ya. Entonces, y este ángulo sería completo la distorsión. Hagan de cuenta que eso es gamma, ya saben, ¿no? Así hago mi gamma, no me juzguen. A ver, pues vamos a ver. No, no, ahí está peor. Ese es no, sí. Qué gracioso. Ok. Ya, pues, mucho bullying. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, dos opciones. O le hago mitad, mitad, o le pongo completamente en un lado toda la distorsión. ¿Cachan? Listo. Entonces, así quiero que me dibujen. Cualquiera de las dos está perfecto. Pero recuerden, yo en lo personal prefiero la segunda forma. ¿Por qué? Porque recuerden que generalmente lo que hacemos primero es poner el marco de referencia del giro del elemento. Entonces de aquí ya es más fácil. Yo sé que este elemento siempre va, este lado siempre va a estar pegado al ángulo y lo que hago es, se quedó pegado, girarlo respecto a ese punto. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Cachan? Bueno, ahí se dan la forma, pero me muestran. ¿Listo? Ok. Ahora, existe otra cosa bien importante o bien interesante, y es que si yo tengo dos propiedades del material, puedo calcular la tercera, ¿no? Y eso da con esa ecuación. Entonces, si yo tengo o el módulo de elasticidad, que es fácil, ustedes deben tener el módulo de elasticidad de su elemento. Tengo o el módulo de corte, que se llama tan fácil, o la relación de Poisson, que digamos que en dificultad es más fácil hacer un ensayo para calcular la relación de Poisson que el módulo de corte. Pero si tengo cualquiera de esas dos, automáticamente puedo calcular con esa expresión la otra, despejando esa expresión. Sí, claro, ¿por qué no? Sí, pueden usar el proyecto. Entonces, si encuentran que generalmente sí está tabulado el módulo de corte y generalmente está tabulado el módulo de elasticidad, pues en el material utilizan esa expresión para calcular la otra propiedad que les falta. ¿Listo? Entonces, esto nos abre una posibilidad de analizar otras cosas. Y es que el efecto combinado de esfuerzos produce simultáneamente deformaciones por la relación de Poisson, ¿sí?, adicionales en los elementos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, vamos claros. ¿Pregunta de esa parte? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto que llamamos las relaciones entre propiedades del material. Entonces, básicamente, quiero que piensen esto como reconocer que cuando un elemento se alarga, pues en los otros lados se debe acortar. ¿Sí o no? Pero entonces, si yo tengo un elemento que está sometido a un esfuerzo, a más de un esfuerzo, ¿qué quiere decir? Supongamos que yo tengo un elemento que lo estoy alargando por esfuerzos en este lado y aparte lo estoy alargando con esfuerzos en este lado. ¿Se entiende? Entonces, debido a los esfuerzos normales, horizontales, el otro lado se va a comprimir y se van a hacer más pequeños. Pero debido a sus propios esfuerzos, pues esa compresión se va a disminuir porque se va a alargar también en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, lo que estamos aquí viendo es que si yo tengo un elemento que está sometido a un estado tridimensional de esfuerzos, ¿esto es un estado de esfuerzos planos? Pregunta. No. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo en X, no veo acá, a ver, aquí sí veo, X, no, X, Y, acá se me sobremontó, y Z. Entonces ya ahí los esfuerzos están en tres ejes. Entonces, en el momento que yo tengo un estado tridimensional de esfuerzos, existen
deformaciones por la relación de Poisson en los otros dos planos. ¿Se entiende? ¿Cachan esa parte? Entonces, lo bueno es que si yo tengo las deformaciones, como sabemos que esto es un elemento de un material elástico, homogéneo y que sigue la ley de Hooke, pues yo puedo analizar, igual que hicimos cuando hicimos cargas combinadas, pues puedo analizar deformaciones independientes y después sumar el efecto. ¿Cachan? Entonces, básicamente lo que queremos aquí con esto es generar una relación entre los esfuerzos que están aplicados en un elemento y su efecto en las deformaciones que van a ocurrir en el elemento diferencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero, vamos a decir que yo tengo aquí mi elemento y voy a aplicarle solamente los esfuerzos que están en X. Debido a solo los esfuerzos que están en X, va a existir un alargamiento que voy a llamar epsilon X'. ¿Estamos? Hasta ahí vamos bien. Ahora, voy a analizar otro elemento separado, que va a ser un elemento en el cual solamente le voy a aplicar una deformación, o mejor dicho, un esfuerzo sigma y. Esa deformación sigma y, quiero que se fijen muy bien. En el primer caso, cuando yo apliqué sigma X, obviamente la deformación fue unitaria, fue en el sentido de X, obviamente. Cuando aplico una deformación en Y, esto se está alargando, ¿estamos de acuerdo? Me voy a enfocar no en la deformación en Y, sino qué pasa en el eje X. Cuando esto se alarga, el eje X se comprime. Y a esa deformación yo le voy a decir que eso es epsilon X2', porque es la deformación, ¿sí?, que se produce en X debido al esfuerzo en Y. Lo mismo que ocurriría, pues, cuando yo aplico un esfuerzo en Z. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, acabamos de ver que la relación de Poisson, pues cuando yo tengo un esfuerzo longitudinal y yo quiero saber cuál es la deformación lateral, pues yo despejo de la ecuación. Esto lo acabamos de hacer hace un momento, que es despejar la ecuación, ¿es verdad? Entonces yo puedo aplicar esta ecuación de la relación de Poisson y puedo calcular las deformaciones X', X2' y X3'. Y me van a quedar, pues, así. La deformación X', pues va a ser el esfuerzo en X sobre el módulo de elasticidad, mientras que la deformación X' y X3', pues me van a quedar así. Menos la relación de Poisson por la deformación unitaria en X y en Y, que la puedo reemplazar con los esfuerzos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En esta ecuación, yo puedo calcular la deformación unitaria total, que sería la suma de estas tres deformaciones. ¿Sí o no? Entonces, la deformación unitaria total en X, ¿sí?, en función de los esfuerzos sigma X, sigma Y y sigma Z, se puede calcular con esta ecuación factorizando el 1 sobre el módulo de elasticidad y dejando también factores de la relación de Poisson. Ese mismo análisis se puede hacer, pues, para las otras direcciones, que sería la deformación unitaria en Y y la deformación unitaria en Z. Y obtengo estos valores. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que yo sé el esfuerzo de un estado tridimensional de esfuerzos, yo sé sigma X, sigma Y, sigma Z, y sé el módulo de elasticidad o la relación de Poisson, y sé el módulo de elasticidad y la relación de Poisson,
o el módulo de elasticidad y el módulo de corte, o el módulo de corte y la relación de Poisson, porque igual puedo saber cualquiera, con que sepa dos, ¿no? Puedo saber cuál es la deformación total en el sentido X de mi elemento. ¿Cachan? En el sentido Y y en el sentido Z. ¿Se entendió? No es más que entender la relación de Poisson. ¿Verdad? Y esto, o sea, estas sociedades son lo que están aplicadas en, o sea, en un plano tridimensional. Claro. Pero, por ejemplo, si yo tengo en un plano, O sea, cuando se están aplicando los. en dos planos, esta ecuación también es válida. ¿Por qué? Porque si yo alargo aquí y comprimo acá, la compresión va a afectar este lado de mi elemento. ¿Vamos? Entonces, esta ecuación es válida. Si tienes un solo esfuerzo, si tienes un solo esfuerzo, pues automáticamente los otros se hacen ceros. ¿Sí? Y punto, no es nada más. ¿Sí? Entonces, automáticamente yo tengo en esa ecuación todas las posibilidades, pero para un estado ya tridimensional de esfuerzo. Y puedo encontrar lo mismo para un estado de cortantes. Solo que en cortantes, lo bueno es que la distorsión en un lado, el pellizquito en un lado, no pellizca en los otros lados. Son independientes. ¿Listo? Entonces, la ecuación, ¿sí? Para los esfuerzos cortantes, pues van a ser básicamente independientes en general. ¿Listo? Ahora, ¿ya notaron las ecuaciones? Ok, ahora, esto me ayuda a analizar lo que sería algo que llamamos dilatación. Y bueno, creo que con eso terminamos para el día de hoy. Esto no tenía que estar aquí. Ok, listo. Ahora, ¿qué es la dilatación? ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablamos de dilatación? ¿Cómo se cambia el volumen? Básicamente es un cambio de volumen. ¿Listo? Entonces vamos a decir que la dilatación es el fenómeno por el cual un cuerpo cambia el volumen. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Resulta que cuando nosotros calculamos la dilatación, por cierto, la dilatación se conoce con la letra minúscula E. Dilatación, esa es dilatación. Ahora, como decimos que es un cambio de volumen, ¿sí? Vamos a calcular la dilatación como un cambio de volumen por unidad de volumen de material. Entonces, ese concepto es interesante, es un cambio de volumen por unidad de volumen. Entonces dijimos, recuerdan que cuando estábamos hablando de energía, dijimos que el diagrama, el área bajo un diagrama de esfuerzo de formación es la energía por unidad de volumen que puede almacenar un material. Aquí la dilatación es cómo cambia el volumen de un material por una unidad de volumen del mismo material. Básicamente es eso. Entonces, si yo tengo un cubito que inicialmente mide delta X, delta Y y delta Z, y ese cubito cambia de volumen, pues yo voy a tener que delta X ya no va a ser delta X, sino delta X más un delta, ¿no? De longitud que ha cambiado en su volumen, en su dimensión, que se puede calcular como epsilon sub X por delta X, que es la longitud inicial. ¿Estamos de acuerdo? Es un cambio en su dimensión en X. Lo mismo en Y lo mismo en Z. Eso es básicamente lo que sería el cambio de volumen del elemento. Ahora, cuando yo quiero calcular, ¿cómo hacen para saber cuánto volumen ganó de su volumen inicial? Pues fácil.
calculo el volumen final y le resto el inicial, y esa diferencia va a ser el cambio delta de volumen. En resumen, lo que nosotros vamos a tener aquí es que el volumen final menos el volumen inicial, ¿sí? Yo los puedo calcular con estas expresiones. Recuerden que el volumen de un elemento pues no es nada más que la multiplicación de sus lados. Para el volumen inicial pues va a ser delta Z, delta X y delta Y, la multiplicación de los tres. Y para el volumen final va a ser delta Z por epsilon sub X más 1, que sería la factorización de estos valores. ¿Estamos? ¿Qué serían las dimensiones finales? Dime. La dilatación del material no incorporó la temperatura a la que se expuesto. Aquí lo estamos analizando, es la dilatación producida por deformación. Pero recuerda que la temperatura produce deformación. Entonces, directamente también tú puedes calcular la dilatación debido a esta parte de la temperatura, ¿no? ¿Qué sucede? Reemplazando, pues, esta ecuación menos esta, pues, me resulta en que el cambio de volumen delta B por unidad de volumen, pues es igual a la suma de las deformaciones unitarias en X, en Y y en Z. ¿Listo? Y ya. Entonces, si ustedes saben las deformaciones unitarias en X, Y y Z, ese es la suma de esos tres, me va a dar la dilatación del material. Esa es la dilatación del material. Todos los materiales, en el momento, a menos de que esté restringido, ¿sí? Todo el material, cuando se alarga, en algún lado se debe cortar, a menos de que esté restringido. Estamos hablando en condiciones que no hay restricción, ¿no? Y en el momento en que está restringido, lo que sucede, como vieron en sus tareas, es que la reacción tiene que deformar el material para que mantenga su posición inicial. Lo que quiere decir que existe un esfuerzo de la reacción que hace que el elemento en ese lado no se deforme. ¿Se entiende ese concepto? Listo. Ahora, yo voy a sustituir estas ecuaciones que teníamos arriba en esta definición de dilatación. Y en el momento que yo sustituyo, fíjense que las ecuaciones son supremamente parecidas, ¿no? Entonces, tengo que sumar estas ecuaciones y puedo factorizar algunas cosas. Entonces, me resulta que en el momento en que yo tengo la dilatación, o quiero calcular la dilatación de un material, pues la dilatación lo puedo calcular como 1 menos 2 veces nu, pasó, la B esa rara, sobre 2, más los esfuerzos sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Qué sabemos que son los esfuerzos principales de mi material, de mi elemento? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo yo calculo estos esfuerzos principales? Respuesta al unísono. ¿Cómo calculo el sigma 1, el sigma 2? Con el círculo de Mohr. O con las ecuaciones del teta P y, ¿no? Calculo el teta P. ¿Qué es el sigma 3? Es el esfuerzo principal tridimensional. ¿Listo? Exacto, el que se hace con las dos bolitas. Entonces, para nosotros, sigma 3 va a ser 0 para nuestra definición, porque nosotros no estamos analizando esfuerzos planos. ¿Recuerdan por allá que en una clase les dije, olvídense, esta cara, aunque no tenga esfuerzo, sí, tiene un esfuerzo igual a 0? Ya, de ahí sigma 3 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en estos valores, prácticamente con esta expresión, puedo calcular la dilatación de un material si yo sé los esfuerzos principales de ese elemento. ¿Listo? O sea, algo no me queda claro. Eso sería solo. ¿Ese es un elemento diferencial de todo el elemento? ¿O eso se pasaría en todo el elemento? Eso pasaría en todo el elemento. Ah, no. Eso pasaría en la zona en donde están los esfuerzos principales. Entonces, solo en esa zona va a pasar eso. esa dilatación. Porque si yo cambio a otro lado,
los esfuerzos principales. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos nosotros del murito, si yo analizo en otro punto, para otro punto los esfuerzos principales son otros. Entonces, la dilatación, lo que nosotros queremos saber es cuánto cambia en volumen en ese punto, ¿no? Entonces, cambia. Cuando hicimos lo de la Ajá. Claro, entonces, la dilatación en el punto en donde estaba tensionándose, como todos los elementos estaban soportando el mismo esfuerzo, hasta antes de que se endureciera, pues todo el material se estaba dilatando igual, porque los esfuerzos eran iguales. Pero en el momento en que pasaron del rango elástico, ya empezó a haber concentraciones de esfuerzo justo en el centro. Entonces ahí la dilatación cambia en ese punto, porque ahí fue donde los esfuerzos se incrementan por el efecto del necking, del estrangulamiento. Entonces ahí cambia en ese punto los esfuerzos por la concentración de esfuerzos cambia. ¿Listo? O sea, cuando pasamos de rango plástico va a haber una concentración más. En el ejemplo que ustedes vieron, recuerden que el área se pierde, ¿no? Por el estrangulamiento, ¿sí? Entonces aumentan los esfuerzos, cambian los esfuerzos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, estamos listos para la próxima semana, que vamos a ver energía. Entonces, estas cositas de la energía, de deformación, es lo que necesitamos nosotros para estimar si el material va a fallar o no. Si yo calculo la energía que absorbe en un punto, pues puedo saber si el elemento falla o no. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima semana. Hoy es jueves, ¿no? Listo. ¿Qué es, Juan? Y chao, Juan. Que estés bien.